¿Qué tal amigos? Los saluda José Luis Jara y este video, esta transmisión en vivo, es porque vamos a hacer una entrevista con un activista sindical de larga trayectoria, jubilado por parte de la empresa de teléfono de México, líder sindical de ese gremio y activista en apoyo a otras organizaciones de la clase obrera. Y el tema con él es obligado. Y a raíz del 1 de mayo, que fue Día de la Clase Trabajadora, es necesario hacer un balance de cómo se encuentra la clase trabajadora mexicana, cómo se encuentra y las perspectivas que tenemos. Esos son los temas sustanciales que vamos a tratar, con Rafael Trujano. Rafael, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo has estado, Rafa? Hola José Luis, buenas tardes, un placer verte y estar contigo. Rafael, ¿cómo está la clase obrera? Una pregunta muy genérica, pero para abrir boca, ¿qué balance pudiéramos hacer de la clase obrera? Tuvimos un 1 de mayo, pues donde se dejaron ver algunas demandas, algunas protestas, la CTM allá en el CUM, y bien, las otras organizaciones acá, pero ¿qué balance podemos realizar de la lucha de la clase obrera aquí en México? En México, aunque la introducción que haces me sugiere acá Sonora, me Sí, sugiere por supuesto, ¿no? Hermosillo, ¿no? Para En aterrizar particular. aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues a nivel nacional, yo siento que después de un sexenio que se presentó la posibilidad de una esperanza de cambio, los trabajadores comienzan a retomar sus demandas, a confiar en sus propias fuerzas, en sus propias luchas, en su independencia política, su independencia sindical, para conseguir y defender sus prerrogativas. Mm, Menciono que después de un sexenio completo, porque en ese sexenio completo todo mundo tenía la idea de que ahora sí venía el cambio, ahora sí iba a ser todo diferente, ahora sí se iban a respetar los derechos laborales, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo con la última reforma laboral que implementó el gobierno de López Obrador es que esto se ha complicado. Tenemos más sindicatos dentro de un solo sector de trabajo. Eh, Tenemos aquí en el caso de Hermosillo el caso de la universidad, tenemos a nivel nacional el caso del Seguro Social, es decir, donde había una sola organización sindical, hoy hay varias organizaciones sindicales. ¿Eso es bueno para la clase trabajadora? No. ¿Por qué? Porque con el argumento de que son más autónomos, que son más radicales, que son más luchadores, se está atomizando la fuerza de los sindicatos. Y en lugar de fortalecer a la organización, se disminuye su presencia, se disminuye su capacidad de negociación. En el caso de Sonora, en el caso de Hermosillo, el ejemplo más claro fue este 1 de mayo. Tenemos una representación general en el Consejo Sindical eh, sonorense que durante buen número de años intentó ser el núcleo donde las diferentes fuerzas de trabajadores, independientemente de cuál fuese su postura política, cuál fuese su postura con respecto a los gobiernos, ahí se defendiese lo propio como trabajadores, como clase trabajadora. Sabemos que antaño, tú lo mencionaste, la CTM, la de hoy, pero que tiene un pasado, la CTM ligada al PRI, ligada al gobierno, la CROG, la CROM, etcétera, y otras expresiones que después, con la llegada del gobierno panista de Vicente Fox y luego Calderón, que hicieron sus propias experiencias, eh, todos se han ido alineando, incluso, incluso hoy día, ¿no? Ahora la CTM forma parte de las fuerzas de Morena. Y no es casualidad, no es que sea hay una nueva identificación ideológica con el nuevo gobierno, no. Es que simple y sencillamente esas direcciones sindicales se acomodan, esas direcciones sindicales se prestan para los propósitos gubernamentales. ¿Y cuáles son los propósitos gubernamentales de antes y de ahora? Atacar, atacar las prerrogativas de los trabajadores.
el meeting que acaba de darse por parte del magisterio, de parte de la lucha nacional que están en este momento librando contra la ley del seguro, la ley del ISSSTE del 2007, nos muestra que las demandas centrales hoy van a detonar. El tema de las AFORES, contra lo que nos opusimos muchísimos, hoy vimos oradores nuevos, hoy vimos oradores recientes que dicen: caí en el tema de las AFORES, me engañaron, me engatusaron, pero hoy se enfrentan a una nueva realidad. Van a jubilarse sin una pensión digna, sin una pensión adecuada. Entonces, ese es el escenario de la clase trabajadora mexicana actual, que está atomizada, que está dividida en diferentes posturas, en diferentes acercamientos, cada una con respecto a los gobiernos, y por allá intentando algunas organizaciones crear un polo diferente, un polo distinto, un polo autónomo, un polo independiente. En ese sentido, el magisterio y ahora aquellos que dependen del ISSSTE federal que salen a la lucha son una esperanza, son una posibilidad de volver a enrutar al movimiento de los trabajadores en el camino de la independencia y de la autonomía de clase. Rafael, esta huelga nacional que anunciaron los maestros, dicen que empieza hoy, pero como día inhábil para ellos, prácticamente empezaría mañana. Esto puede ser, digamos, es la punta de lanza del movimiento laboral aquí en México. ¿Y qué perspectivas, qué expectativas podríamos tener de que fuera a ser un polo aglutinador de otros movimientos obreros? Es una posibilidad. Sí, en efecto, arranca hoy porque este día en el Zócalo de la Ciudad de México, en Palacio Nacional, se concentran varias de las secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, para hacer el plantón. Entonces, el plantón en el día del maestro tiene un propósito político, tiene un propósito de marcar cuál es la ruta de este paro indefinido, que arranca el día de mañana, porque mañana es día hábil para ellos. Y en el caso de Sonora, es parte de esas expresiones nuevas que estamos teniendo en las luchas. Si bien la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación es la que convoca a esta gesta, a este enfrentamiento con el neoliberalismo, son varias expresiones distintas, diferentes del magisterio, que no necesariamente son de la coordinadora, que se suman a esa lucha. Y ahí es donde te mencionaba los propósitos que son comunes, los propósitos que atañen al futuro, a la vida del trabajador, a su economía, son los que nos dan la posibilidad de que esa unidad se cristalice, que esa posibilidad camine, y ese nuevo rumbo que tú comentas sí puede darse. No va a ser de la noche a la mañana, no va a ser con este paro indefinido, no va a ser con esta huelga nacional. Este es apenas el principio, este es apenas el arranque, pero su importancia política es central, es fundamental. Esta es la primera vez que un batallón de la clase trabajadora, que son el magisterio y algunos que dependen del ISSSTE federal, algunos otros organismos, algunos otros sindicatos, algunos otros trabajadores, este es el primer ensayo para enfrentar una ley neoliberal, no desde las instituciones, no desde que el senador, no desde que los diputados, no desde que el presidente, la presidenta, no. Nosotros en la calle, los trabajadores en la calle, con los métodos que aprendimos en la historia, que es la lucha, es como podrán echar abajo esas leyes, podrán ejechar abajo esas reformas que tanto daño han hecho al país. ¿Y cuáles son esos detonantes? Hemos escuchado, ahorita se quejaban, o las protestas eran, por ejemplo, las jubilaciones. Hemos visto que, por ejemplo, por el lado de los que trabajan al servicio del Estado son las pensiones, también jubilaciones, servicios médicos. Te menciono esto con el fin de ver cuáles son los detonantes, como yo veo estos. No sé si haya más detonantes a la inconformidad de la clase obrera ante un gobierno que había prometido cambio y que
bueno, pues tenemos lo que tenemos hoy. Sí, en este momento, con el magisterio, te mencionaba, es lo más importante porque apunta al tema de las afores. El tema de las afores, sin embargo, no afecta solo a los trabajadores al servicio de los estados, ¿no? Los servidores públicos, no, sino también aquellos trabajadores afiliados al Seguro Social, Y ahí a la involucrar. iniciativa privada. Las afores es un solo negocio, es un solo tipo de negocio, pero para todo mundo, ¿no? Independientemente de que seas al servicio del Estado o seas al servicio de la iniciativa privada. Ellos son los que se están enriqueciendo. Por eso es tan central esta lucha, esta demanda. Si el magisterio consiguiese empujar suficientemente, si el magisterio consigue abrir los oídos de miles y miles de trabajadores de todo tipo, entonces la lucha va a ser distinta, va a ser diferente, va a ser contra una reforma neoliberal. Y desafortunadamente ya tenemos bien clarito las declaraciones oficiales desde la propia presidencia. No va a haber cambio, no van a afectar a las afores. Así que si ellos piensan que no lo van a hacer, pues tenemos que hacerlo nosotros, los trabajadores y desde la calle. Por eso es la importancia de la independencia política, por eso es la importancia de la autonomía sindical, de la autonomía de los trabajadores con respecto a cualquier gobierno. Y por eso una de las consignas importantes que hemos escuchado, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Así es. Otro punto, Rafael, que el gobierno dice que ha aumentado los salarios mínimos generales considerablemente, como diciendo, esta es mi política hacia la clase trabajadora, de darle un buen aumento. Pero también hay situaciones como el caso de la Universidad de Sonora, donde trabajadores quedan por abajo del salario mínimo general, lo siguen aplicándole los topes salariales que marcan desde lo que ofrece a la UNAM. Bueno, entonces uno se pregunta, bueno, pues que, ¿cómo está el asunto? Ofrecen, es bueno el salario, que el aumento general que se ofreció, pero hay más demandas. Es una forma de esconder los problemas, la realidad. Eh, Desde años atrás hemos luchado por el fortalecimiento del salario mínimo. Cuando el salario mínimo comienza a fortalecerse, muy astutamente desde el gobierno se separa salario mínimo para efecto de todo lo que tenga que ver con prestaciones, ¿no? Y por eso otra de las demandas del magisterio es no me tases en UMAS, tásame en salario mínimo mis pensiones, porque qué bien, el salario mínimo se está fortaleciendo, pero para efecto de pagarte tu pensión, no te aplico el salario mínimo fortalecido, te aplico las sumas. Recordando, UMAS, ¿qué es UMAS? Es la unidad de medida y actualización. Surgió a raíz de una demanda, sobre todo de la CTM, porque los créditos del Infonavit no subiesen, los créditos de los trabajadores no subiesen cada vez que había aumento al salario mínimo. O bien era un pretexto de la autoridad de decir, no puedo aumentar porque si aumenta el salario mínimo, por ejemplo, en el caso del Infonavit, aumenta tu crédito, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a aplicar las sumas, pero la suma se supone, la unidad de medida y actualización, que era para cuestiones de penalización, no de reconocimiento de prestaciones laborales. No de derechos. No de derechos, por supuesto, ¿no? Sin embargo, ¿eso es del pasado? No, eso también se aplica hoy. El SAT, Hacienda, aplica, o sea, las pensiones se tasan en UMAS, pero Hacienda, sus tasas de impuestos también los calcula en UMAS, no en salarios mínimos, para efecto de tus deducibles. Entonces, cuando tú quieres pelear deducibles a Hacienda, resulta que lo que puedes pelear es muy poquito y no más grande. El tema del salario mínimo, el tema del fortalecimiento del salario mínimo es bueno, sí, por supuesto que es bueno, pero antaño, ¿cuál era nuestra lucha? Que el trabajador entrara a trabajar con salario mínimo y a partir de ahí fuese creciendo
fuese fortaleciendo su salario, es decir, venían los llamados salarios profesionales, ¿no? Dependiendo de cada empresa. Pero ¿cuál es la idea que nos están inculcando subrepticiamente? ¿Que todo el mundo aspiremos a ganar el salario mínimo? ¿O que los salarios profesionales, que eran muy diferentes, que reconocían tu antigüedad, que reconocían tu capacidad, que reconocían tus fortalezas como trabajador, y van ahora hacia abajo, hasta llegar a ser salario mínimo? ¿Esa es la idea? ¿Que los trabajadores aspiremos al salario mínimo? Me explico, hay una trampa tremenda en ese tema. Y por supuesto, algunos de nosotros combatimos eso de que solamente se fortaleciera el salario mínimo y no se hiciera con los salarios profesionales. Hoy día ahí están las consecuencias, y no solo en la Unison, y no solo con los trabajadores administrativos, también está con los académicos, con los catedráticos, y no solo en la Unison. Hay muchas empresas, hay muchos lugares donde esto está sucediendo. El salario mínimo está rebasando los salarios contractuales. ¿Por qué no aplican, por qué se siguen aplicando esos topes? Porque porque el tema de fortalecer el salario mínimo propagandísticamente está muy bien para el gobierno, le da créditos, pero por qué no liberan la posibilidad de aumentar los salarios contractuales libremente, dependiendo de cada empresa, dependiendo de cada sindicato, de su fuerza? ¿Por qué no lo hacen? Porque no, el tema no es afectar a la iniciativa privada. El tema de fortalecer el salario mínimo no fortalece a todo el mundo, pero le sirve muy bien para vender la idea de que han sacado de la pobreza a miles de personas. Pero la realidad no está siendo tan efectivo como ellos están vendiendo esa idea. Y ahí están los problemas. Y ahora tenemos que luchar porque se vuelva a fortalecer los salarios contractuales. Porque te digo, ¿cuál es la idea? ¿De que los salarios contractuales ya no son lo importante? Ahora lo que hay que hacer es fortalecer el salario mínimo, renunciar a tu salario contractual, a lo que te daba. También uno de los golpes que se le está dando a los trabajadores es no considerar sus antigüedades, no considerar sus capacidades, etcétera, sino meterlos en carreras individualistas por ir ascendiendo rápidamente, ¿no? Entonces, todo eso ha lastimado a la clase trabajadora. Ahora, Rafael, hay un punto que, bueno, pudiera ser el talón dado. Esto, te digo, la independencia y la autonomía sindical, pues surge también cuando pues se veían direcciones que eran totalmente entregadas a la patronal o a las autoridades. Democracia e independencia sindical, ¿qué tanto se ha avanzado en la clase trabajadora? Eh, poco, poco, pero es un proceso. Lo que te comentaba al principio de esta lucha que estábamos presenciando ahorita del magisterio, nos da una idea de que sí se está aprendiendo. Una parte del magisterio democrático que había venido dando la lucha a través de 4 décadas, a través de la CENTE, se fue con la idea. Una parte se fue con la idea de que el cambio ya estaba. Comenzaba en el 2018. Y después de sus lecciones propias, de su propio proceso de aprendizaje y de reflexión, aquí está nuevamente en la calle. Entonces hay un proceso, ese proceso de reversión de esa cultura que le han venido imbuyendo a la clase trabajadora, creo que sí le podemos echar atrás. El propio Cepeda, senador de Morena y líder del CENTE, habla de que solo 4 países en el mundo todavía tienen el sistema de Afores. ¿Por qué México todavía lo tiene? ¿Por qué aquí, desde la presidencia, se dice que no va a haber reforma? Por falta de recursos. Porque con ese mensaje lo que nos están diciendo es, yo te digo, sí hay recursos. Y lo que nos están diciendo es, sí hay recursos, pero no para los trabajadores, no para sacar del apuro a la población. Sí hay recursos, pero
allá están, en las Afores, ¿me explico? Entonces, ¿a quién fortalece eso? Pues a los banqueros, a los financieros, a la iniciativa privada, y eso es lo que tenemos que combatir. Sí, la autonomía y la independencia sindical son centrales, son fundamentales, pero es un proceso. Y en ese proceso, pues unos están más adelante que otros. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta son los cambios generacionales. Hace rato también lo mencionábamos para el caso del magisterio, son nuevas generaciones que están saliendo y yo veo una contradicción en el sentido de que les falta experiencia, sí, pero la contradicción es de que al mismo tiempo están heredando las enseñanzas de los años pasados. Aquí es el movimiento magisterial sonorense, pero, pero las movilizaciones tienen todas las características de la CENTE de años atrás, toda. Es una fotografía de lo que la CENTE impulsaba. Entonces, es contradictorio, pero así es dialéctico este asunto, ¿no? Por un lado, parecieran ciertos retrasos, pero por el otro lado también nos apuntan lecciones importantes. Yo creo que el tema de la autonomía y la independencia sindical, si bien no es como quisiésemos que se presentase realmente una independencia política con respecto a los gobiernos y una autonomía económica de las organizaciones para no tener que deber favores, esa independencia y autonomía sindical, creo que poco a poco en la calle se va a ir fortaleciendo. Claro. Bueno, por último, Rafael, ¿qué perspectivas hay para la clase obrera? En el contexto de la cuarta transformación, en el contexto de la situación real de la clase trabajadora y en el contexto de que a lo mejor este paro nacional o huelga nacional de los maestros puede marcar una pauta. En el contexto de la cuarta transformación, en mi opinión personal, no hay perspectivas. Nos lo están diciendo muy claro. Todas las reformas que el neoliberalismo aprobó, ahí están, siguen vigentes y lo único que están haciendo es ponerle parches. Eso ha provocado un proceso de replanteamiento por parte de los trabajadores. La primera expresión de que esto se está reconsiderando por parte de los trabajadores es este paro indefinido nacional, es esta huelga nacional. Importante el término de huelga nacional porque recordemos que los trabajadores al servicio del Estado tienen conculcados sus derechos de huelga, no pueden hacer huelga. Entonces, inicialmente le llamaron paro, le llaman paro indefinido, pero en los hechos, para nosotros los trabajadores, el interrumpir las labores, el interrumpir los servicios, para nosotros es una huelga. Entonces, esta lucha también tiene otro propósito político, reivindicar el derecho de huelga, reivindicar el derecho de interrumpir los procesos de producción o los procesos de servicio. Y en ese sentido, las perspectivas son amplias, pero no van a ser mágicas y no van a ser de la noche a la mañana. Es un proceso que tendrá que ir de aprendizaje y yo celebro que hoy, después de un sexenio y otro pedazo de sexenio, esté habiendo estas reconsideraciones y estemos saliendo a la calle, porque para mí sí hay una posibilidad de revertir esta situación. Y los propios maestros agrupados alrededor de la CENTE y las otras expresiones que hay dentro del sindicato de maestros me dicen de la posibilidad de que conformemos un polo distinto, un polo unitario, un polo de clase, un polo independiente que vaya aglutinando a las luchas dispersas que hay en el país y que pueda ser nuestro foco, que pueda ser nuestra guía, el faro por donde la clase trabajadora comience a reenrutar su camino. Rafael, te agradezco mucho la entrevista, sinceramente muy aleccionadora, y el sentido es el diálogo, dialogar para abrir camino. Gracias.